La carta no tenía remitente, ni sello, ni dirección. Solo una cinta roja atada con torpeza, como si la hubieran cerrado con más amor que precisión. El niño la sostenía entre sus manos pequeñas, temblorosas, mientras caminaba lentamente por el pasillo central de la iglesia, guiado por el sonido de los pasos ajenos y el eco amortiguado de su bastón contra el mármol. No tenía más de 8 años. Era delgado, pálido, con gafas oscuras que no podían ocultar la intensidad de su expresión. No lloraba. No hablaba. Solo avanzaba hacia el altar donde reposaba el ataúd cubierto de flores blancas. Todos lo miraban, pero nadie se atrevía a detenerlo. Nadie comprendía qué hacía allí, quién lo había traído o por qué sostenía una carta en medio de un funeral. El sacerdote dejó de hablar. Los familiares en primera fila se incorporaron, confundidos. Y fue entonces cuando el niño, sin titubear, alzó la carta y dijo con voz firme: «¿Alguien puede leer esto por mí?». No gritó. No suplicó. Solo pidió. El silencio fue inmediato. Tan espeso que parecía absorber el aire. Nadie reaccionaba. Hasta que una mujer, una antigua compañera de trabajo de la profesora fallecida, se levantó de su banco, se acercó al niño, tomó la carta con delicadeza y la abrió. La cinta roja cayó al suelo. El papel crujió. La mujer, al leer la primera línea, palideció. Su voz se quebró al intentar continuar. Tragó saliva. Y empezó a leer. La carta comenzaba con una frase simple: «A mi maestra, que me enseñó a ver sin usar los ojos». Siguió con un párrafo en el que el niño describía cómo la profesora le hablaba al oído en voz baja para explicarle los colores que nunca había visto, cómo le decía que el rojo ardía como el sol en verano, que el azul era el sonido de las olas, que el verde se sentía como la hierba mojada en la palma de la mano. Contó cómo ella le enseñó a moverse entre los pupitres con confianza, cómo le susurraba frases de ánimo antes de cada examen, cómo le había prometido que un día escribiría él mismo sus propias cartas y que ese día había llegado. La mujer que leía ya no podía controlar sus lágrimas. Su voz temblaba. Pero el niño permanecía inmóvil, de pie, con la barbilla alta, como si cada palabra dicha fuera una piedra que quitaba del pecho. La carta continuaba con una confesión, que esa profesora había sido la primera persona que creyó en él cuando todos pensaban que su ceguera era una barrera. Que fue la única que lo trató como alguien completo, no como alguien roto. Que le había enseñado a imaginar sin límites. Y que, semanas antes de su muerte, ella le había entregado una grabadora con su voz, deseándole una vida de historias, diciéndole que no hay oscuridad más dura que la de no ser visto por los demás. Entonces, el niño pidió que la carta no terminara aún. Que había una segunda hoja. La mujer la volteó. Y leyó una frase que hizo que todos en la iglesia dejaran de contenerse: «No vine a despedirme. Vine a devolver la luz que ella me dio». Y debajo, con letra temblorosa, el niño había escrito: «Hoy me quito las gafas. Porque aunque no pueda ver, quiero que el mundo me mire». La mujer no pudo seguir. Dejó caer el papel. Se tapó el rostro. El sacerdote se llevó la mano al pecho. Una madre sollozaba en silencio. Nadie podía sostener la compostura. El dolor por la muerte de la maestra se transformó en algo más grande. En un torrente de amor contenido. En la revelación de cuanto había significado esa mujer, no solo para el niño, sino para todos los que ahora lloraban porque entendían que no habían sido conscientes de todo lo que ella había hecho en vida. El niño se acercó al ataúd. Tocó la madera con los dedos. Se quedó allí unos segundos. Luego se quitó las gafas oscuras. Por primera vez, mostró sus ojos opacos, quietos, sin dirección. Pero en su rostro no había pena. Había paz. Luego dio media vuelta y caminó lentamente hacia la salida, mientras todos, sin que nadie lo ordenara, se pusieron de pie. Una ovación muda. Un respeto sin palabras. Lo acompañaron con la mirada hasta que desapareció por la puerta principal de la iglesia. Afuera, un anciano lo esperaba junto a un bastón blanco. Era el abuelo. No habló. Solo le acarició el cabello. Y juntos, sin decir nada, se marcharon. Después del funeral, nadie quiso marcharse rápido. Los asistentes permanecieron en la iglesia como si una parte invisible de ella, de la maestra, aún flotara entre los bancos, en las flores marchitas, en la hoja caída de la carta que todavía seguía sobre el suelo sin que nadie se atreviera a recogerla. Fue la directora del colegio quien finalmente se acercó, la levantó y la guardó en su bolso como si fuera una reliquia. Luego se sentó, sola, en la primera fila. Llevaba casi 20 años trabajando con esa profesora. Compartieron turnos de guardia, cursos agotadores, juntas escolares eternas. Pero jamás,
y lo entendió en ese instante con dolor, se había detenido a ver realmente todo lo que esa mujer hacía fuera de los márgenes formales del aula. Había estado ciega. Ciega de una forma más dolorosa que la del niño. Ciega por rutina. Por costumbre. Por pensar que dar clases era solo cumplir horarios. Pero lo que ella hizo con ese niño iba mucho más allá de una profesión. Había sido un acto de fe. Una entrega total. Y mientras la iglesia se vaciaba lentamente, las conversaciones en voz baja comenzaron a crecer. Los padres se miraban entre ellos. Algunos recordaban anécdotas. Otros simplemente confesaban que nunca imaginaron que esa profesora tuviera una conexión tan profunda con alguien. Una madre comentó que su hija hablaba de ella como de una persona que sabía escuchar sin interrumpir. Otro padre dijo que su hijo había empezado a escribir poesía después de que ella le leyera un cuento sobre murciélagos. Pero ninguno sabía que había cambiado la vida de un niño ciego con tanta profundidad. Y lo peor, ninguno sabía siquiera que ese niño formaba parte del colegio. Porque ella nunca lo dijo. Nunca buscó aplausos. Lo hizo en silencio, con la constancia de quien entiende que las cosas más importantes no se anuncian. Se hacen. Esa misma noche, en casa del niño, el abuelo preparó sopa de verduras y le acarició el cabello en silencio mientras él escuchaba una grabación. Era la voz de la profesora. Repetía frases que él había escuchado cientos de veces, pero que ahora, sin ella, sonaban distintas. Más profundas. No necesitas ver para imaginar. Solo cierra los ojos y usa el corazón. En otra parte del audio, ella reía. Le contaba cómo olía el otoño, cómo se sentía la textura de una hoja seca entre los dedos. Y en un momento, decía, algún día, tú serás mi voz. El niño sonrió levemente. Apretó la grabadora contra el pecho y se quedó en silencio. Al día siguiente, al llegar al colegio, la directora convocó una reunión urgente con el claustro de profesores. Llevaba la carta del niño entre las manos. No dijo buenos días. No pidió orden. Solo la colocó sobre la mesa y dijo, esto es lo que hicimos mal. Nadie entendía al principio. Luego leyó el texto en voz alta. Nadie interrumpió. Nadie comentó. Y cuando terminó, muchos tenían lágrimas en los ojos. Porque entendieron que mientras ellos hablaban de metodologías, protocolos, boletines y reuniones de padres, una maestra había estado cambiando la vida de un niño con cada frase, cada gesto, cada clase. Y ninguno de ellos lo supo ver. Porque el niño no figuraba en los informes. No estaba en las estadísticas. Ni en los grupos. Era el hijo de una madre enferma que solo venía de vez en cuando. Algunos incluso lo habían confundido con el sobrino de algún empleado. Pero ella, la maestra, lo integró como uno más. Lo enseñó sin papeles. Lo acompañó fuera de las aulas. Le grababa las clases. Le transcribía los cuentos. Le explicaba los colores con texturas y temperaturas. Le enseñó a escuchar el viento como si fuera un paisaje. Y todo eso, sin mencionarlo nunca. La directora, emocionada, tomó una decisión inmediata. Propuso cambiar el nombre de la biblioteca escolar en honor a la maestra fallecida. Nadie objetó. Propuso también abrir una sala de lectura para niños con discapacidad visual. Tampoco hubo objeciones. Pero lo más importante fue cuando dijo que necesitaban invitar al niño al colegio, oficialmente. Que él debía tener un lugar allí. Que no podía ser solo el niño de la carta. Era un alumno. Un testigo. Un legado viviente. El abuelo del niño fue contactado esa misma tarde. Dudó al principio. No le gustaban los homenajes. Había criado a su nieto en silencio, con humildad, evitando exposiciones. Pero el niño escuchó la conversación y pidió ir. Quería volver al aula donde ella le enseñó a escribir su nombre en braille. Quería tocar la pared donde ella colgaba sus dibujos. Quería sentarse en el rincón donde ella le leía en voz baja mientras los otros salían al recreo. No quería aplausos. Solo quería volver a verla en los rincones. En los ecos. En la madera de las sillas. La visita se organizó para el viernes. La escuela entera se preparó. Algunos niños llevaron flores. Otros prepararon dibujos. Había silencio. No como el de los homenajes fingidos. Era un silencio de respeto. De descubrimiento. Porque sabían que estaban a punto de recibir a alguien que había vivido una parte de su escuela que nadie conocía. Cuando el niño llegó, todos se levantaron. La directora lo tomó de la mano. Lo llevó por el pasillo. Le describió en voz baja los detalles nuevos.
las flores en la entrada, el cartel con el nuevo nombre de la biblioteca, el mural con frases de la carta. Y cuando entraron al aula donde ella enseñaba, el niño se detuvo. Se quitó el bastón de la mano. Caminó solo los 3 pasos que sabía de memoria. Y se sentó en el lugar donde siempre se sentaba ella. Dijo solo una frase: «Aquí aprendí a ver». Nadie dijo nada. Pero todos entendieron que ese niño no había venido a buscar consuelo. Había venido a devolver algo. A entregar la luz que le dieron. A ser, como dijo su carta, la voz de quien ya no podía hablar. Después de esa visita, el colegio no volvió a ser el mismo. Lo que comenzó como un homenaje se convirtió en algo más grande, más difícil de nombrar pero imposible de ignorar. El aula de la profesora fue mantenida intacta por decisión unánime. No como un altar, sino como una sala viva. Un espacio donde otros niños pudieran seguir aprendiendo desde la misma ternura, desde el mismo respeto silencioso que ella practicaba sin necesidad de discursos. El niño fue invitado a asistir un día a la semana, no como figura simbólica, sino como alumno. Le ofrecieron una profesora de apoyo. Él aceptó, pero pidió una condición: que pudiera traer su grabadora. No para escuchar a su antigua maestra, sino para empezar a registrar su propia voz. Dijo que quería contar cuentos para otros niños como ella hacía con él. Historias con sonidos, con pausas, con colores que se describen con texturas. Quería devolver lo que había recibido. La directora del colegio propuso grabar esas sesiones y compartirlas con los padres, con los profesores, con las escuelas rurales de la región. El proyecto creció con fuerza inesperada. Lo llamaron Escuchar para Ver. En cada grabación, el niño narraba un pequeño cuento. Algunos eran versiones de los que su maestra le contaba. Otros eran suyos, inventados. Pero en todos había algo en común: la sensibilidad precisa de quien ha aprendido a ver sin ojos, a sentir sin necesidad de mirar. La voz del niño, dulce, pausada, firme, comenzó a convertirse en parte de la vida cotidiana del colegio. Los más pequeños la escuchaban antes de dormir. Los mayores la oían antes de los exámenes. Los docentes la ponían al inicio de algunas clases como recordatorio de que enseñar no es solo transmitir datos, sino abrir espacios de imaginación. En poco tiempo, el niño pasó de ser un símbolo silencioso a un faro involuntario. Pero nunca lo buscó. Cada vez que lo elogiaban, él solo respondía que no hacía nada nuevo. Que lo único que hacía era seguir lo que su maestra le enseñó. Observar el mundo con paciencia, escuchar lo que otros no dicen, describir lo que los demás sienten sin saber cómo explicarlo. Su abuelo, siempre discreto, lo acompañaba a todas partes. Lo esperaba en los pasillos. Le preparaba el almuerzo. Lo escuchaba grabar con auriculares, con una sonrisa apagada pero constante. A veces se quedaba dormido en una silla junto al niño, como si ese murmullo fuera su forma de reconciliarse con un mundo que tantas veces lo había dejado afuera. Una tarde, durante una sesión de grabación en la biblioteca recién renombrada, ocurrió algo que nadie esperaba. El niño interrumpió la narración y pidió grabar un mensaje nuevo. No era un cuento. Era un recuerdo. Dijo que la primera vez que su maestra le habló de la muerte, no le habló del final, sino del cambio. Que le dijo que cuando alguien se va, si lo has amado bien, se convierte en parte de ti. Que no hay tumba ni adiós si hay memoria y acción. Dijo que ahora entendía eso. Que ya no lloraba por ella. Que ahora la llevaba dentro. Y que cada palabra que grababa, cada frase que pronunciaba, era su forma de mantenerla viva. Cuando los técnicos escucharon ese mensaje, lloraron en silencio. Decidieron que ese fragmento debía abrir cada episodio del proyecto. No como homenaje, sino como declaración de propósito. Y así fue. Cada cuento empezaba con esa frase: cuando alguien se va, si lo has amado bien, se convierte en parte de ti. Los medios locales comenzaron a interesarse por el proyecto. Llegaron cámaras. Llegaron periodistas. Querían entrevistar al niño. Él no se negó, pero puso una condición: no mostrar su rostro. Dijo que quería que lo recordaran por su voz, no por sus ojos sin dirección. Porque su maestra siempre le decía que la belleza de una historia está en lo que no se ve. Aceptaron. Lo grabaron narrando. Registraron el aula, la biblioteca, la pequeña placa con el nombre de la profesora. El reportaje se viralizó. Gente de todo el país escribió cartas al colegio, agradeciendo. Personas que habían perdido a sus maestros, a sus hijos, a sus padres. Decían que escuchar a ese niño les había devuelto algo. No sabían bien qué. Pero algo. Una mañana, la directora encontró en el buzón del colegio un sobre. Sin remitente. Dentro había una carta.
No estaba firmada, pero por la caligrafía se notaba que era antigua. El texto contaba cómo, hacía más de 30 años, esa misma maestra había cuidado en secreto de una niña con leucemia, enseñándole a leer desde la cama del hospital. Cómo, sin hacer ruido, le mandaba cuentos cada semana. Cómo se carteaban cuando los médicos ya no daban esperanzas. La niña murió. Pero antes de morir, escribió: «Cuando no esté, quiero que alguien más escuche lo que me contaste». La carta estaba fechada en 1991. Nadie en el colegio conocía esa historia. Nadie sabía que la profesora había hecho eso. Pero nadie se sorprendió. Porque todo encajaba. Porque ya sabían que ella no enseñaba para recibir algo. Enseñaba porque no sabía vivir de otra manera. El niño pidió que esa carta fuera leída en la próxima asamblea del colegio. No para engrandecer la figura de la maestra, sino para recordar que enseñar es un acto que trasciende el aula. Que una historia contada con amor puede sobrevivir a la muerte. Que las palabras, si se usan con ternura, se convierten en puentes entre el dolor y la esperanza. En esa asamblea, ningún alumno hablaba. Ningún maestro fingía. Nadie bostezaba. Todos escuchaban. Porque sabían que estaban participando de algo que no era común. Algo que los tocaba aunque no supieran ponerlo en palabras. El proyecto Escuchar para Ver siguió creciendo. No con grandes campañas ni financiación masiva, sino con la misma lentitud firme con la que crecen las cosas auténticas. Cada cuento que el niño grababa era compartido por profesores en aulas de todo el país, por terapeutas que los usaban en sesiones con niños hospitalizados, por madres que los reproducían en la radio de noche para calmar a sus hijos cuando el miedo les pesaba más que el sueño. Las palabras de ese niño, guiadas por la voz de una maestra ausente, se convirtieron en una especie de abrazo invisible que cruzaba fronteras sin necesidad de pasaportes. Pero dentro de él, algo más estaba ocurriendo. Con cada historia narrada, con cada recuerdo compartido, con cada silencio respetado, el niño comenzaba a perdonar. No a otros. A sí mismo. Porque, en el fondo, una parte de él había crecido creyendo que, por ser ciego, debía ser invisible. Que debía agradecer el espacio que le daban sin levantar la voz, sin molestar. Pero ahora entendía que no había sido él quien tuvo suerte de tener una maestra como ella. Fue el mundo el que tuvo suerte de tenerla entre los suyos, aunque la mayoría nunca supiera verlo a tiempo. Una tarde, mientras grababan una nueva narración, pidió que apagaran el micrófono por un momento. Dijo que quería hablar, pero no como parte del proyecto. Solo como él. Sin guión. Sin filtros. El técnico accedió. Y él, sin esperar indicaciones, dijo que estaba listo para volver a escribir. No con ayuda. Solo. Quería aprender a teclear en braille. Quería escribir historias que no fueran dictadas, sino nacidas de su propia imaginación. Porque ahora sí podía. Porque por fin sentía que su voz tenía un lugar. Al día siguiente, la directora del colegio le envió una máquina Perkins. Nadie se lo dijo. Solo llegó a su puerta, envuelta en una caja de cartón, con una nota escrita en letra clara, para que tus palabras también tengan peso de tinta. El niño comenzó a escribir. Despacio, con errores, con repeticiones. Pero cada letra que marcaba era un acto de resistencia contra el olvido. Y pronto, sus textos empezaron a formar parte de los episodios. Ya no solo narraba. Ahora también creaba. El primer cuento que escribió por completo se titulaba El cuarto banco. Era la historia de un niño que cada día se sentaba en el mismo banco del parque, esperando que alguien se sentara a su lado. Nadie lo hacía. Hasta que un día, una mujer se sienta. Y en silencio, le entrega un libro sin letras. Solo texturas, olores y sonidos. Y al final del cuento, se descubre que el libro lo había escrito él mismo sin saberlo, con cada lágrima, cada miedo y cada risa contenida durante años. Ese cuento se convirtió en el más escuchado del proyecto. Fue traducido a 5 idiomas. Y un grupo de estudiantes de una escuela de diseño lo ilustró usando materiales táctiles, creando el primer libro físico del proyecto. Un día, la directora lo llamó para invitarlo a algo especial. El ayuntamiento había aprobado levantar una placa en la entrada del colegio. No con nombres oficiales, ni con logotipos. Solo con una frase. La misma que el niño había pronunciado al entrar por primera vez al aula de su maestra: «Aquí aprendí a ver». Le preguntó si quería estar presente en la inauguración. Él dijo que sí. Pero pidió que no fuera un acto formal. Que no hubiera discursos largos. Solo lectura en voz alta. Propuso que cada alumno eligiera una palabra que hubiera aprendido a sentir gracias a su maestra. Y así fue. El día de la inauguración,
niños de todas las edades formaron una fila. Uno a uno se acercaban al micrófono y decían una sola palabra: amor, respeto, escucha, valor, ternura, silencio, lucha, cuidado, perdón, memoria. Cuando llegó su turno, el niño se acercó con la grabadora en una mano y el bastón en la otra. El micrófono estaba delante de él. Lo buscaron sus dedos. Y entonces, sin leer, sin improvisar, dijo: gracias. No explicó más. No hacía falta. El acto terminó con un minuto de silencio. No por la muerte. Por la presencia. Por todo lo que esa mujer había dejado sin pedir reconocimiento. Por el eco de su voz en cada gesto que ahora los demás repetían sin notarlo. Días después, el niño regresó al aula una vez más. Estaba sola. Se sentó. Tocó el escritorio. Sacó la grabadora. Y reprodujo una antigua grabación. En ella, la maestra decía: algún día contarás historias sin que yo esté. Y ese día habrás entendido que el amor no muere. Solo cambia de forma. Él asintió en silencio. No lloró. No habló. Solo encendió la Perkins y empezó a escribir. Esa tarde escribió una sola línea. No era un cuento. Era algo más íntimo. Más suyo. Decía: hoy no vine a recordar. Vine a continuar. Luego guardó la hoja. Salió del aula. Y al pasar por la biblioteca dejó una copia en la estantería más alta, donde ella guardaba los libros de aventuras. Nadie sabía que lo había hecho. Pero tiempo después, una niña la encontró. La leyó en voz alta. Y al hacerlo, entendió que la maestra seguía allí. No en fotos. No en placas. En cada niño que, sin verla, aprendía a mirar distinto.